contando. Vamos a empezar a hablar de esto. El Seminario Permanente de Análisis de la Conversación, o este SPAC, como le hemos llamado, es un espacio virtual, es un espacio académico dedicado a la promoción del análisis de la conversación. En el 2020, el año pasado, un grupo de analistas de la conversación y estudiosos del lenguaje y la interacción social hispanohablantes comenzamos a reunirnos virtualmente y poco a poco a pilotear la idea de crear una red internacional para el estudio y la difusión de la C en lengua hispana. Pese a que la C sin duda se conoce en la Academia Hispanoamericana, es un hecho de que a la fecha existen aún muy pocas investigaciones analítico-conversacionales sobre la interacción social en la región, en el del español en interacción, y mucho menos aún existen estudios y manuales de AC publicados en español. Creemos que en gran parte esto se debe a que no existen o son muy pocos los espacios que ofrezcan una formación integral en análisis conversacional, en análisis de la conversación de manera particular, aquellos interesados en la interacción social y en sus múltiples relaciones con el lenguaje, con el cuerpo, con la mente, con la vida social y con todo esto. Entonces el SPAC pretende ser uno de estos, un primer paso, uno de los primeros pasos para remediar esta situación. Para aquellos, bueno, muchos de acá ya saben de qué va el análisis de la conversación, pero quizás podemos hablar un poco de eso, ¿no? Para quienes son nuevos en el área, de qué cosa es esto del análisis de la conversación. El análisis de la conversación es una disciplina y un método de estudio de la interacción social humana que surge hacia finales de los años 60 en la sociología en Norteamérica. Como disciplina, el AC busca dar cuenta de cómo funciona la interacción humana como un sitio primordial de la socialidad, en palabras de Shekloff, y del habla en interacción de manera particular como la forma de participación más fundamental para el desarrollo cognitivo y social de la especie. En los últimos 50 años, los analistas de la conversación han formulado una serie de teorías sobre cómo funciona esta interacción, sobre el funcionamiento de la interacción, que han sido particularmente fecundas en las ciencias sociales y cognitivas, y también aplicadas en el desarrollo de tecnologías de la interacción como Siri y Alexa y todas esas cosas con las que ahora interactuamos, ¿no? Como método, el AC ofrece un aparato analítico riquísimo para indagar la interacción y explicar las múltiples conexiones de sus organizaciones con el lenguaje y la gramática en particular, con la cognición y con la sociedad. De aquí que Shekloff sugiera que la C existe donde la lingüística, la sociología, la psicología, la antropología se encuentran como disciplinas, ¿no? Digamos, es de suyo un quehacer interdisciplinar. ¿Qué cosas hacemos en SPAC? Para el 2021, en el seminario tenemos planeadas una serie de charlas, de talleres y sesiones de análisis interaccional que llamamos observatorios de datos. Los observatorios de datos se llevan a cabo todas las semanas en sesiones regulares y dirigidas. Voy a hablar sobre los observatorios un poquito más detenidamente en un rato y también si nos queda algo de tiempo podemos poner en práctica alguna de esas cosas, ¿no? De realizar un pequeño observatorio aquí. Las charlas y talleres están a cargo de investigadores del lenguaje y la interacción social invitados de distintas partes del mundo, muchos de ellos hablantes de español. Estos eventos ocurren por lo menos una vez al mes y son completamente gratuitos, previa inscripción. Para el primer ciclo del año, que va de enero a abril, contamos con los siguientes expositores que les voy a mostrar en la agenda ahora. Esta agenda está disponible en la web, que es esta de acá. A ver si podemos. Llamando la atención sobre este evento que tenemos preparado para el 29 de enero y con el que esperamos podamos contar con ustedes. Este evento estaba programado para el año pasado, cuando estábamos piloteando el SPAC. Lamentablemente tuvimos que postergarlo. Y ahora va a ser el 29 de enero. Es una charla en la que Simeón Floyd, que es profesor de antropología de la Universidad de San Francisco de Quito, nos va a exponer este estudio que salió publicado en este libro el año pasado, que él coeditó con Giovanni Rossi y Enfield, Getting Others to Do Things, A Pragmatic Typology of Recruitment, que es un estudio sobre el reclutamiento, que se propone como un mecanismo mediante el cual en la interacción cara a cara podemos buscar y conseguir ayuda de otros, asistencia inmediata de otros. Es un estudio tipológico comparativo del reclutamiento en 8 lenguas distintas, en 8 lenguas, ¿no? Esperamos nos puedan acompañar. La única cosa que tienen que hacer es inscribirse en la web que aparece ahí.
También estamos circulando esto en nuestra página en Facebook y en las otras listas. Si quieren saber más sobre el SPAC, pueden sumarse a la lista de conversionalistas. Pueden también mandar un mail a conversionalista, a nuestra cuenta, o seguirnos en Facebook o en Twitter, ¿no? Eso es lo que tenemos para el SPAC. No sé si tienen preguntas, comentarios, cosas que quieran saber. Ok, entonces, ¿qué son estos observatorios que realizamos, no? Voy a contarles un poquito sobre esto. Los observatorios de datos o data sessions, como se les conoce en inglés, son reuniones académicas de carácter regular e informal, en que analistas de la conversación examinan datos interaccionales conjuntamente. Es común encontrar estas reuniones en centros de investigación que cuentan con grupos de analistas de la conversación y como parte de programas de formación en análisis de la conversación también en distintas disciplinas. De izquierda a derecha, por ejemplo, aquí hay unas fotos de observatorios organizados por el grupo RUCAL en el Departamento de Comunicaciones de Radcliffe, por el grupo CAN o Kansai de Japón, y una sesión remota que a raíz de la pandemia realizó, me parece que el año pasado, el EMCA Doctoral Network. Como su nombre lo indica, los observatorios de datos buscamos o se busca generar observaciones analíticas que hacen explícitas organizaciones endógenas en la interacción social espontánea. Es decir, quienes participan de la sesión ofrecen comentarios analíticos que dan cuenta de la manera en que los participantes de la interacción configuran su conducta verbal o no verbal, el habla y el cuerpo, de tal manera que hacen cosas y hacen que esas cosas sean inteligibles para ellos, ¿no? Para ellos mismos. Ya que las observaciones que realizamos sobre los datos son en voz alta, es decir, nuestro análisis de lo que sucede en las interacciones que observamos es público en estas sesiones, nuestro análisis inevitablemente se somete al juicio de otros analistas. Esto es algo que además las sesiones quieren propiciar. Si nos ponemos poncunianos, por un segundo, los observatorios son muestras prácticas de procesos de descubrimiento y de justificación en el quehacer científico-analítico de la conversación. Es por esto que la actividad es central en el proceso heurístico del trabajo analítico conversacional y es también un componente crucial en la formación de nuevos analistas de la conversación. ¿A qué nos referimos con esto de observaciones analíticas? Tratando de desmenuzar un poco el concepto. Voy a dejar de lado la discusión sobre esto del juicio analítico para enfocarme solamente en la observación. Con seguridad se han llevado un curso de metodología de la investigación. En ciencias sociales, por ejemplo, han discutido la observación como una estrategia o una técnica de recolección de datos, ¿no? Similar al muestreo estadístico, las entrevistas, etc. En museos etnográficos, por ejemplo, es común llevar a cabo observaciones participantes con las cuales se producen notas de campo. En la investigación comportamental, uno arma una suerte de récord para realizar observaciones estructuradas. En el ACE, la observación ocurre después de la recolección de datos, que son videograbaciones de interacciones espontáneas, digámosles naturales, porque suceden en contextos mínimamente interferidos. En esta investigación, o la investigación interaccional, en la investigación de la interacción social cotidiana, esto supone, esta observación después de la recolección de los datos, una serie de ventajas, ¿no? Porque la observación puede realizarse minuciosa y repetidamente, por un lado. Y gracias al audiovisual se puede llegar a discutir detalles ínfimos, pequeñísimos de la configuración de la conducta a la que los participantes están respondiendo y que pueden ser significativos para el devenir de la interacción, ¿no? Para lo que hacen y cómo estas personas se entienden. Es por esto que en el AC podemos pensar en la observación más bien como una herramienta analítica, como una técnica analítica. Podemos, grosso modo, distinguir entre dos tipos de observaciones. Observaciones que vamos a denominar de carácter técnico y observaciones, digámosle, de carácter interpretativo. Las observaciones técnicas se centran en la configuración del habla y otras conductas en la interacción, ¿no? En hacer explícita esta configuración, en términos, por ejemplo,
de cómo diferentes elementos del habla, de la conducta, se componen, ¿no? La composición de sus objetos y cómo se relacionan entre sí, su posición respecto de otros, o respecto del encuentro, respecto de distintas secuencias de acción que organizan la interacción. Las observaciones analíticas, las observaciones técnicas, perdón, también pueden traer a colación referencias a estudios previos, como prácticas y estructuras que dan pie a distintos dominios de organización, cosas sobre las que se han escrito, que se han explorado, en relación con la toma de turnos, con la enmienda, con la preferencia y con otro tipo de dominios de organización. Las observaciones que estoy llamando yo interpretativas, por otro lado, se construyen sobre las observaciones técnicas y se centran en encontrar el sentido o hablar de las funciones o las relevancias de estas diferentes configuraciones de la conducta para la interacción en curso. Ahora, si bien una discusión metodológica interesante, no voy a entrar en la relación entre ambos tipos de observaciones, solamente remarcar que las observaciones interpretativas se sostienen en estas técnicas, como dije hace un segundo. Es decir, nuestro análisis de que A hace algo, o A es de cierta manera, o se comporta de cierta manera, o está haciendo esta persona, o está performando esta identidad, debe mostrarse a partir de la relevancia de estas configuraciones. Esa es la premisa del procedimiento analítico que se propone. Para poner una analogía, no sé si salga bien por ayer, se me ocurrió esto, sobre un partido de fútbol americano, ¿no? Que es un tipo de interacción, ¿no? Si bien no el tipo de interacción que nos interesa estudiar, por eso es una analogía, es un tipo de interacción, ¿no? Sobre un partido de fútbol americano, entonces, prácticamente cualquiera puede decir que ganó el equipo A, ¿no? Basta mirar el periódico y enterarse que ganó el equipo A, que decimos que ganó el equipo A. Sin embargo, mirando el partido, no todos pueden reconocer que ha anotado un punto, ¿no? Para esto, o hay que mirar las expresiones de los jugadores y el público después de que se ha producido cierto comportamiento y reconocer que algo pasa que me indica que ha anotado un punto, o hay que saber las reglas del juego y saber que lo que ha ocurrido, o mejor, lo que está por ocurrir, es anotar un punto, ¿no? Quien sabe las reglas del juego está en posición de hacer observaciones técnicas sobre el partido y no decir simplemente que lo ganó. Observaciones técnicas de cómo se llega a anotar un punto y de lo que el jugador tenía que haber hecho o ha hecho para lograr realizar un punto, ¿no? Y así ganar el partido. ¿Me dejo entender? Es la distinción, digamos, entre observaciones técnicas y observaciones analíticas del tipo, bueno, han ganado o bueno, han anotado, ¿no? Estamos en posición de ser un poquito más detallados en el análisis. Los observatorios se conducen sí, bueno, obviamente, con lo que remarcaste un segundo, ¿no? Las observaciones interpretativas se sostengan en aspectos de la configuración de la interacción, de aquí que se suele partir de observaciones técnicas para llegar a observaciones interpretativas. Entonces, los observatorios del seminario, de SPAC, se llevan a cabo por Zoom en modalidad remota. Esto fue motivado por la pandemia, pero en parte el carácter permanente del seminario busca en lo sucesivo aprovechar al máximo las tecnologías de comunicación para promover el acto, ¿no? Nos reunimos todos los martes a las 5 de la tarde, UTC, pueden hacer la transformación de UTC al horario de su país en Google, pero para que tengan una referencia, digamos, esto es 9 de la mañana en Los Ángeles, 11 de la mañana en Lima, me parece que 2 de la tarde en Chile, ¿no? Y 5 de la tarde en Londres. Contamos con dos tipos de sesiones regulares que pueden considerarse de entrenamiento o calisténicas también, en palabras de Sheklos, en que trabajamos con un fragmento de una conversación desde este año por varios meses. Hemos pensado que vamos a trabajar con un fragmento o una conversación a lo largo de cada ciclo, ¿no? Entonces podemos regresar a ella y desmenuzarla completamente. También tenemos sesiones dirigidas, como mencionó Vero hace un rato, que como su nombre lo indica, son conducidas por alguien, ¿no? Y generalmente gente que está trabajando en proyectos de investigación o gente que está interesada en algún tema en particular, o incluso alguien que simplemente quiere explorar un dominio de organización, digamos, la toma de turnos, y quiere que la sesión sea enfocada en esa clave, ¿no? Entonces, invitamos a quienes quieran, a quienes tengan datos, que estén trabajando con temas de interacción, o haciendo análisis de la conversación, a escribirse para uno de estos observatorios dirigidos.
y que podamos nosotros también ayudarles a ver cosas en los datos, ¿no? Las sesiones son de 1 hora y 15 y si quieren participar, no hacemos la convocatoria pública, sino la movemos a través de nuestra lista de distribución de Conversanalista. No sé si muchos de ustedes están inscritos ahí, si no, pueden suscribirse. Es por este canal que hacemos la difusión de los observatorios y también circulamos las transcripciones cada semana. ¿Sí?